Hola mis amigos, espero se encuentren bien. Vamos a resolver el problema 2.119 del libro Mecánica para Ingenieros, la parte estática, del autor Merriam. Y el problema dice así: hallar la expresión vectorial del momento m con respecto al punto O por parte de la fuerza de 500 newton actuante en el punto A. Hallar también el módulo del momento con respecto al eje X que pasa por el perno O. Muy bien, entonces, antes de comenzar al desarrollo o a empezar a desarrollar, entonces necesito decirles las orientaciones de los ejes coordenados. Miren, aquí en O vamos a representar los ejes. En este caso, el eje Z positivo, óigase bien, el eje Z positivo estaría orientado hacia abajo, ¿sí? Tal como se ve aquí en este sistema. El eje X positivo estaría orientado tal como se observa, se puede ver. Al igual que el eje Y. Esta es la orientación del eje Y positivo. Estos ejes son positivos, ¿sí? Este es el eje Y positivo, este es el eje X positivo y aquí tenemos el eje Z positivo. Significa que el eje Z negativo estaría por encima de este plano. Hacia arriba del punto O estaría el eje Z negativo. Muy bien, entonces vamos a considerar lo que les acabo de decir. Ahora vamos a tener que estructurar la fuerza en sus tres dimensiones, que está dada por lo que les estoy plasmando a continuación. Tenemos que el vector fuerza va a ser igual a sus componentes multiplicado por sus respectivos vectores unitarios, tales como I, J y K, que son los vectores unitarios, valga la redundancia. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar determinando f de x, f sub y y f sub z, que serían esas componentes. Entonces, para determinar tales componentes que se va a necesitar, como f sub z, f y y f x, entonces vamos a tener que hacer ciertos tratamientos aquí. Vamos a considerar, miren, este eje que vemos aquí. Este eje es paralelo al eje Y. Nótese, mire, este eje que tengo aquí. Este eje es paralelo ¿a quién? Al eje Y, ¿sí? Aquí lo tengo. El eje Y es paralelo, también se podría decir, a este eje. Por lo tanto, este eje vamos a llamarlo Y por paralelismo. Ahora, quiero que observen algo. Este eje que tenemos aquí ahora, miren, este eje está aquí. Este eje no es paralelo a ninguno que vemos aquí en el sistema. Me refiero que este eje, este que está aquí, este eje no es paralelo ni a Y, ni a X, ni a Z. Así que a ese eje yo lo voy a llamar, lo voy a denominar simplemente S, ¿ok? Un eje S. Ahora, esta fuerza de 500 newton la vamos a descomponer o la vamos a proyectar hacia estos ejes que tenemos allí representados. Entonces esta fuerza de 500, repito, de 500 newton se va a proyectar sobre el eje Y y sobre el eje S. Emite las proyecciones. Perfecto. Ahora vamos a trabajar con esta porción triangular. Aquí ya nos dan el valor del ángulo. 60 grados está formando esta fuerza de 500 newton con el eje S. Bien, así que nosotros vamos a tener que usar la trigonometría. Entonces decimos que si utilizamos el coseno de 60, miren, coseno de 60 va a ser igual a cateto adyacente, que sería f de s. F de s, claro que sí. F de s, ¿por qué? Porque aquí se van a formar componentes. Aquí se está formando la componente por parte de esta proyección, se forma la componente
F sub S, ¿ok? Ya que, repito, este vector de 500, se está proyectando, emite una proyección sobre el eje S. Sería entonces esta porción en flechita roja, sería F de S. Y al proyectar al eje Y, entonces se va a formar una porción o una componente denominada F sub Y. Aquí está, F sub Y. Allí tenemos F sub S y F sub Y. Ahora, para determinar tales componentes, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos, coseno de 60 va a ser cateto adyacente F de S entre la hipotenusa, que es 500. Entonces, aquí se aprecia. Coseno de 60 va a ser igual a F de S entre 500. Vamos a despejar F de S y lo tenemos aquí. F de S va a ser 500 por coseno de 60. Recuerda que coseno de 60 grados, entonces sería 1, 2, 3, 3, 2, 1, sería 1 medio. Entonces 500 por 1 medio sería 250 newton. Muy bien, aquí tenemos el valor de F de S. Ya tenemos aquí, muchachos, F de S, que sería 250 newton. Esta es la componente, ¿sí? La componente de esta fuerza de 500 newton que está actuando en el punto A. Bien, ahora vamos a determinar o vamos a utilizar el coseno, porque ya utilizamos seno, ahora vamos a utilizar el coseno. El coseno de 60 grados en esta porción triangular, porque estamos aquí procesando en esta porción, entonces el seno de 60 va a ser igual al cateto opuesto, ¿sí? El cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces aquí nosotros tenemos F sub Y. Entonces F sub Y por paralelismo también va a corresponder aquí. Entonces aquí tenemos F sub Y. Aquí está F sub Y. Entonces tenemos F sub Y. Sí, por paralelismo F sub Y también va a corresponder aquí. F sub Y. Entonces seno de 60 grados va a ser cateto opuesto entre hipotenusa. Y aquí lo tenemos. Seno de 60 va a ser cateto opuesto F sub Y entre la hipotenusa, que son 500. Despejamos F sub Y y esto va a ser igual a 500 por el seno de 60. Recuerda que seno de 60 grados es raíz de 3 entre 2 multiplicado por 500, te da 433 newton. Aquí tenemos F sub Y. Entonces, muchachos, ya hemos encontrado una de las componentes de la fuerza. Ya hemos calculado F sub Y. Ya tenemos F sub Y. Nos faltaría F sub X y F sub Z. Muy bien. Ahora déjenme decirles, ¿sí? Déjenme explicarles aquí algo. Y me refiero a la descomposición que vamos a realizar. La descomposición que le vamos a realizar aquí a esta componente que se ha formado. Miren, la componente F sub S, que aquí lo vamos a detallar mejor. Aquí está, observen. Aquí tenemos el punto A. Aquí está el punto A. Aquí tenemos los rasgos de los ángulos. Me refiero a este ángulo, 30 grados. Recuerden que está formando con esta línea con respecto a este eje que tenemos aquí. Pero miren, observen, vamos a usar el paralelismo. Miren, a ver, este eje, miren, este eje que tengo aquí es paralelo ¿a quién? Al eje X, ¿se vio? Ok, este eje es paralelo al eje X, muy bien. Entonces téngase en cuenta eso. Muy bien, perfecto. Entonces esta línea está formando 30 grados con este eje. Y este eje vamos a llamarlo X. Claro que sí, es X porque es paralelo al eje X. ¿Ok? Esta línea, les recuerdo, vamos a llamarlo X. ¿Por qué? Porque es paralelo al eje X. Perfecto. Y aquí esta línea, que mide 0.1 metros, está formando 30 grados con el eje X. Vamos a tomarlo en cuenta. Ahora, muchachos, observen. Vámonos aquí a esta parte.
Ya que hemos dicho que esta línea también viene siendo el eje X, entonces vamos a usar de nuevo el paralelismo. Observen, uso el paralelismo y esta línea la voy a trasladar hasta el punto A. Y vamos a trazar estas líneas de acción que la vamos a identificar como el eje X. Aquí está, trazo esta línea de acción, ya está trazada. Y aquí tenemos el eje X positivo, ¿sí? El eje X positivo. Muy bien, recuerden que la orientación del eje X positivo es hacia este lado. Por eso es que estamos diciendo que el eje X positivo es para este lado, está orientado así. Muy bien, aquí tenemos el eje Y positivo. Perfecto, muy bien. Ahora, muchachos, observen. Miren, ahora vamos a decir algo. Aquí, recuerden también que por encima de este punto O va a estar el eje Z negativo, porque el eje Z positivo está orientado hacia abajo. Entonces, hacia arriba estaría el eje Z negativo. Bien, entonces aquí vamos a decir que por encima de este punto A, ¿sí? Por encima estaría el eje Z. ¿Saben por qué el eje Z? También por paralelismo. Porque miren, aquí nos situamos en el punto, o me sitúo en el punto O y empiezo a trasladar. Sí, me traslado y me detengo aquí. Entonces, en este punto A vamos a trazar esta línea. Ok, aquí he trazado el eje Z. Pero dígame, ¿este eje Z será positivo o negativo? Bueno, miren, aquí está el nudo. Voy a llamarlo nudo, el nudo A. Y aquí tengo el nudo O. Entonces, recuerden que por debajo del nudo O está el eje Z positivo. Y por encima de este nudo O estaría el eje Z negativo. Y de igual manera aquí también. Por encima de este nudo A estaría el eje Z negativo, señores. Negativo. ¿Sí? Otra vez aquí vamos a representar al eje Z negativo. Aquí está. Z positivo por debajo del nudo. Y por encima el eje Z negativo. Igualmente, de igual manera aquí. Aquí tenemos el nudo A. Por encima del nudo A estaría el eje Z negativo. Entonces, este eje que vemos aquí sería el eje Z negativo. Muy bien. Esto significa que por este eje va a estar la componente Z, que va a tener un valor negativo. Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Miren, aquí tenemos esta línea, pero recuerda que esta línea continúa y continúa y continúa. Y por esta línea está transitando esta fuerza F sub S, ¿sí? F sub S. Ahora, esta línea que vemos aquí, esta línea en azul está formando 30 grados con el eje X. Entonces aquí también vamos a considerarlo. Esta línea, la traza azul, va a formar 30 grados ¿con quién? Con el eje X. Y aquí tengo también el eje X. Entonces aquí digo 30 grados. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar la descomposición respectiva. Entonces, aquí, ¿qué vamos a descomponer? Esta fuerza F sub S, que tiene una magnitud de 250 newton. Entonces, F sub S va a proyectar al eje X. Entonces, lo proyecta de esta forma. Miren, a ver, la primera proyección aquí y la segunda proyección, colocamos la regla aquí en el eje X y empezamos a trasladar. Y aquí sería la segunda proyección, justamente aquí. Entonces se van a formar dos componentes más. Se va a formar la componente en X, ¿sí? Denominada Fx, y también se va a formar la componente en Z. Vamos a llamarla F sub Z. Aquí está,
f sub z. Pero recuerden que esta componente es negativa, ¿sí? Aquí tenemos z negativa, una componente negativa, f sub z y f sub x. F sub x tiene componente positiva. Y f sub y, que ya tenemos su valor 433 newton, tiene es una componente positiva. Bien, ahora vamos a usar la trigonometría para determinar allí los valores de las componentes f sub x y f sub z. Muy bien, entonces aquí vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Observen, aquí tenemos esta porción triangular. Aquí tenemos un ángulo de 30 grados y vamos nosotros a usar esa trigonometría, tal como les he dicho. Tenemos entonces coseno de 30, ¿sí? Empezamos con el coseno. Coseno de 30 grados es cateto adyacente, que sería f sub x, entre la hipotenusa, que sería 250. Aquí está. Coseno de 30 es igual a f sub x entre 250. Despejamos f sub x. Y allí tenemos el valor de f sub x, 216.51 newton. Bien. Ahora vamos a utilizar el seno de 30 grados. El seno de 30 grados va a ser el cateto opuesto que por paralelismo, ¿sí? Por paralelismo, repito, f sub z viene siendo este lado, ¿sí? Ahí está. Por paralelismo. Perfecto. Muy bien. Ahora ya tenemos que el seno de 30 es cateto opuesto, f sub z, entre la hipotenusa, que sería 250. Y aquí está. Seno de 30 es igual a menos f sub z. ¿Pero por qué le colocamos menos? Porque recuerden que esta componente que está aquí es negativa. Esta componente z es negativa. Entonces aquí nos quedaría seno de 30 es igual a menos f sub z entre 250. Ahora, despejamos f sub z y esto va a ser igual a ¿quién? A menos 250 por seno de 30. Seno de 30 es un medio por 250, será f sub z igual a menos 125 newton. Ahora, miren, vámonos a la estructura de la fuerza. Aquí está la estructura de la fuerza. Aquí la tenemos. Entonces la estructuramos, sustituimos las componentes. Aquí tenemos f sub x, que sería 216.51, f sub y 433, y f sub z, que tiene un valor negativo. Ya le dije la razón la que es porque está transita sobre un eje negativo, sería de menos 125. Aquí está, menos 125 por acá. Ya tengo la fuerza. La estructura vectorial de la fuerza. Ahora necesitamos ubicar las coordenadas, ¿sí? Necesitamos ubicar las coordenadas. Las coordenadas que nos interesan en realidad sería el punto donde se está midiendo, por decirlo así, donde se está cuantificando el momento, que sería O. Y me interesa otro punto que es muy especial, el punto donde se aplica la fuerza. ¿Dónde se está aplicando la fuerza? En A. Entonces me interesan esas dos coordenadas. Ya sabemos que aquí que la coordenada en O sería 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Aquí para hallar la coordenada en A, sí necesitamos conocer algunas cosas. Por ejemplo, miren muchachos, aquí, vámonos ahora para determinar las coordenadas en A. Ya tenemos la coordenada en O, ¿sí? 0, 0, 0. Vámonos a determinar la coordenada en A. Para determinar las coordenadas en A voy a hacer lo siguiente. Observen, ya nosotros sabemos que este es el eje Y, aquí tenemos el eje Z positivo y aquí tenemos el eje X positivo para allá. Muy bien. Ahora, miren, voy a ubicarme aquí en el punto A, porque me interesa, como les dije, nos interesa esa coordenada A. Miren, voy a transitar sobre esta línea, luego sigo así tal como está. Ahora voy a descender y voy a detenerme aquí en este punto. Bien, al detenerme en este punto, vamos a medir
la distancia, el valor que separa esa distancia que hay desde O hasta este punto. ¿Cuánto es? Aquí lo tenemos, 0.2 metros. Ahí 0.2 metros es la distancia, o 0.2 metros hay desde 0 hasta este punto. 0.2 metros. Pero estos 0.2 metros corresponden a una medida en el eje Y. Ok, entonces aquí tenemos ya un valor de esa coordenada, o sea, la coordenada en Y, ¿sí? Muy bien. Uno de los valores para la coordenada sería 0.2 en Y. Entonces aquí ya podemos decir que tenemos el valor de la coordenada para Y. Sería 0.2 en Y. Ahora, vamos a buscar el valor de la coordenada, pero en X. Recuerden una vez más que para esta orientación, para este lado, sería el eje X positivo. Ya, vámonos a este punto donde estábamos aquí. Ok, ahora voy a ascender, ahora voy a recorrer en paralelo al eje X, ¿sí? En paralelo al eje X vamos a hacer el recorrido y nos vamos a detener aquí. Ahora, vamos a seguir con el recorrido en paralelo al eje X, porque estamos buscando el valor de la coordenada en el eje X. Entonces, muchachos, observen. Recorro, sigo recorriendo y me voy a detener hasta el momento, hasta ese instante en el cual se forme un ángulo de 90 grados. Miren, hasta aquí. En este punto ya me detengo, ¿sí? Aquí me voy a detener. Recuerden que estamos aquí recorriendo la distancia en paralelo al eje X. Muy bien, me detengo aquí, justamente donde se forma, repito, una línea vertical formando 90 grados con esta línea. Perfecto. Ahora, miren, ¿cuánto he recorrido desde este punto hasta este punto? ¿Cuánto he recorrido? ¿Ah? A ver, ¿cuánto he recorrido aquí? Miren, este punto que está aquí, el extremo de esta línea, este extremo que tengo aquí, es opuesto a este otro punto. Y de este punto a este punto serían 0.2 metros. ¿Ok? 0.2. Entonces, a partir de aquí, medimos 0 para X. 0 para X. 0 para X. En este punto mido 0 para X. A partir de este punto empieza el recorrido. ¿Ok? Empieza el recorrido. Entonces, hasta este punto, desde este punto hasta este punto, hay 0.15 metros. Entonces, hemos recorrido 0.15 metros desde aquí hasta aquí. Lo que está en verde es 0.15 metros hemos recorrido para X. Ahora, 0.15 es lo que he recorrido en X, 0.15 para X. Pero ese 0.15 tengo que sumar este otro lado que está aquí. Miren, esta porción de distancia. Pero esta porción de distancia la voy a calcular usando el coseno. ¿Sí? Porque justamente aquí hay un triángulo, un sector triangular. Entonces, utilizando aquí el coseno, el coseno de 30 grados es cateto adyacente, que sería esta porción en marrón, dividido entre la hipotenusa, que sería 0.1. Entonces, esta porción en marrón sería igual a 0.1 multiplicado por el coseno de 30. Entonces, muchachos, el valor que vamos a considerar allí sería 0.15 más 0.1 por el coseno de 30. Lo que está aquí. 0.15 más 0.1 coseno de 30, que sería el valor de la coordenada en X. Muy bien, aquí lo tiene, aquí lo tengo. Aquí está.
0.15 más 0.1 coseno de 30 es el valor de x para la coordenada de A. Ahora, de igual manera, vamos a buscar la coordenada en Z, la coordenada de A, pero en Z. De igual forma, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Miren, ahora, pero recuerden que Z ya estaríamos hablando en Z de una componente o de un lado ya un eje negativo. Así que, muchachos, observen otra vez aquí en este punto. Miren, ahora nosotros vamos a ascender. Subimos, a medida que subimos estamos recorriendo. Miren, entonces estamos recorriendo a partir de este punto que está situado, vamos a decirlo, en el piso, en el suelo. En este punto rojo aquí no hay altura, pero estamos en el piso. Ahora nosotros vamos a ascender, ascendemos, recorremos, y cuando llegamos a este punto que está aquí, este punto rojo, hemos ascendido ¿cuánto? 0.05 metros. Ok, 0.05 metros. Este es un valor para el eje Z. Ya estamos recorriendo. Porque ahora, como les estoy diciendo, necesitamos la componente Z de la coordenada A. Y la componente Z representa la altura. Aquí tenemos solamente 0.05. Pero la altura de ¿quién? La altura aquí de este punto A. Entonces aquí, si aquí tengo 0.05, entonces, muchachos, miren, observen. Este recorrido no lo voy a tomar en cuenta porque este recorrido es en paralelo al eje X. Mejor dicho, este recorrido es para X. Ahora, me detengo en este punto y miren, voy a hacer de nuevo ahora el recorrido. Vamos a recorrer, vamos a ascender, mejor dicho, ascendemos. Esto sí tiene consideración para mí, este ascenso, este segundo ascenso, porque el primer ascenso fue este, de 0.05. El segundo ascenso, que vendría a ser lo que estamos representando aquí, es lo que voy a tomar en cuenta. ¿Sería cuánto? ¿Cuánto he ascendido de este punto a este punto, al punto A? Bueno, de este punto al punto A, ¿cuánto he ascendido? Bueno, he ascendido. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto he ascendido? ¿Cuánto ascendí? Ascendí 0.1 por el seno de 30. Recuerden que aquí sería este lado, que es el lado de este triángulo que vemos allí. Entonces, si sacamos el seno de 30 ahora, seno de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es esa distancia que estamos allí considerando para el ascenso. Entonces, seno de 30, cateto opuesto entre la hipotenusa. Entre la hipotenusa, que es de 0.1. Entonces, esta distancia, este recorrido, ¿sí?, es igual a ¿quién? Es igual a 0.1 por el seno de 30 grados. Y es lo que vemos aquí, 0.1 por el seno de 30. Pero recuerden, otra vez les voy a decir que por encima de este punto, de este nodo O, ¿sí?, por encima de este nodo, la componente Z tiene un valor negativo. Sería una componente negativa para Z. Entonces, miren, o mejor dicho, por encima de esta línea azul, ya el eje que esté por encima de esa línea azul se va a considerar un eje negativo. Entonces, recuerden que este recorrido se está realizando por encima de esta línea azul. Así que aquí vamos a tener que tomar en cuenta un menos, un signo negativo. Y aquí está el menos, muchachos. Miren, menos. El menos. Ese menos significa que estamos por encima de esta línea azul. Ok. Entonces, muchachos, ¿cuánto hemos recorrido? Hacia arriba. Considerando este menos, ahora coloco un paréntesis. ¿Cuánto hemos considerado? Bueno, la suma de 0.05 y este segundo ascenso que fue de 0.1 por seno de 30. Aquí lo tenemos.
menos que multiplica 0.05 más 0.1 por seno de 30. Entonces, desarrollando esos valores, esas operaciones que están allí, entonces nos quedaría así, que para el eje X, aquí está, en X tenemos 0.237 para la coordenada de A, en Y tenemos 0.2 y en Z tenemos menos 0.1. Ahora, recuerden que el momento de una fuerza con respecto a un punto, en este caso el vector momento, porque el momento en realidad es un vector. Entonces el vector momento con respecto al punto O va a ser igual al producto vectorial entre el vector posición y el vector fuerza. El vector fuerza ya lo tenemos aquí destacado. Aquí está el vector fuerza. Esa estructura que se aprecia allí. Y el vector posición simplemente es un vector que inicia donde se está cuantificando el momento y termina en ese punto donde se está aplicando la fuerza, ¿ok? Vamos a tener presente eso. El vector posición, repito, está dirigido desde el punto donde se cuantifica el momento, donde se mide el momento, hasta el punto donde se aplica la fuerza. Muy bien, entonces aquí nosotros podemos decir, podemos trazar, mejor dicho, el vector posición. ¿Sí? El vector posición, vamos a trazarlo de esta forma. El vector posición entonces va a estar dirigido desde el punto donde estamos midiendo el momento, que sería O, hasta donde se aplica la fuerza, que sería el punto A. Muy bien, aquí está el vector posición desde O hasta A. Aquí entonces tenemos ya la fuerza estructurada. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es sustituir, reemplazar. A ver, aquí tenemos el vector momento con respecto a O va a ser igual. Vector posición de OA, aquí lo tenemos. Vector producto, lo sometemos a un producto vectorial. Aquí tenemos el vector fuerza. Ahora vamos a utilizar la determinante. Una determinante para el desarrollo de este producto vectorial, tal como se ve allí. Entonces, normalmente yo lo que hago para resolver estas determinantes sería multiplicar todo el sistema por las dos primeras columnas. O sea, repetimos aquí I y J, las dos primeras columnas. Y empezamos a resolver a través del método de la lluvia. Primero, a ver, vámonos en descenso, ¿sí? Lo que está declinando menos lo que se está inclinando. Entonces, muchachos, aquí resolvemos. Sería 0.2 por menos 125 por I, ya nos da menos 25I. Menos 0.1 por 216.51 por J nos da esto. 0.237 por 433 por K nos da más 102.621K. Menos, ahora voy a considerar el menos. ¿Por qué el menos? Porque ahora vamos a ir en sentido ascendente. Muy bien, ahora menos, que ahora coloco un paréntesis y aquí digo 216.51 por 0.2 por K. Aquí tenemos 43.302K. Más por menos menos sería 0.1 por 433 por I. Nos quedaría menos 43.3I. Y aquí menos por más menos nos queda 0.237 por 125 por J. Aquí tienen menos 29.625 J. Ordenamos y aquí tienen el vector momento, que sería la expresión vectorial del momento M con respecto al punto O por parte de la fuerza de 500 Newton aplicado en A. Ahora, muchachos, vamos a hallar el módulo del momento con respecto al eje X que pasa por el perno O. Entonces, muchachos, el momento con respecto al eje X es lo mismo decir, en este caso, el momento M con respecto al eje OX, ¿sí? MOX. Aquí está esta condición.
el momento con respecto al eje X es igual decir momento con respecto al eje OX, en este caso, en este problema, en este ejercicio. Recuerden que el momento con respecto a un eje ya no se considera un vector, es un escalar. Por lo tanto, aquí no tiene esa flechita como lo hemos colocado para el vector momento con respecto a un punto. El vector momento con respecto a un punto, el momento, mejor dicho, con respecto a un punto, sí es un vector. Ahora, el momento con respecto al eje OX va a ser igual al producto escalar o producto punto entre el vector unitario que justamente pasa por el eje OX. ¿Ok? Por el eje OX, o sea que pasa por este eje. Y ese vector unitario, recuerden ustedes, ese vector unitario que pasa por el eje X, o mejor dicho, por el eje OX, simplemente es Y. Entonces, ese vector unitario, ese vector unitario que pasa por el eje OX va a ser igual a Y. Pero Y positivo. ¿Por qué? Porque ya saben que X, la orientación de X es positiva. Este es X positivo, un eje positivo para X. Entonces aquí tenemos lambda OX es igual a Y. O sea, el vector unitario que pasa por OX es igual a Y. Muy bien, aquí está. Lambda OX es igual a Y. El vector unitario que pasa por OX va a ser igual a Y. Ahora, el vector momento. Ya tenemos el vector momento, ¿verdad? El vector momento con respecto a un punto. Sí es considerado vector, así que aquí están sus componentes. Miren, aquí tenemos vector momento va a ser igual a todo lo que se aprecia aquí. Sus unidades es Newton por metro, recuerden. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente a desarrollar ese producto escalar. Entonces tengo que MOX, el vector momento con respecto al eje OX, va a ser igual ¿a quién? Al vector unitario que pasa por OX, que es igual a Y. Aquí está, es igual a Y. Producto escalar ¿con quién? Con el vector momento con respecto al punto O, que aquí lo tenemos detallado. Recuerden que la unidad de este momento con respecto a O va a ser igual a Newton por metro. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar de esta forma. Este producto escalar lo vamos a resolver tal como se los voy a mostrar aquí. Miren, MOX va a ser igual a Y. Y yo lo puedo expresar de esta forma. Y más 0J más 0K. ¿Ok? Producto escalar con todo lo que tengo en esta parte, cuyas unidades son Newton por metro. Entonces, este producto escalar, tal como les estoy aquí diciendo, lo vamos a resolver de esta forma. Observen. Y por Y en producto escalar, recuerden que es 1. J por J es 1 y K por K es 1. Entonces aquí nos quedaría que MOX va a ser igual. Y por Y es 1. Y aquí al lado de Y hay un 1. Entonces nos quedaría 18.3 por 1, 18.3. Que multiplica ¿a quién? A Y por Y, que sería 1. Más, bueno, aquí 0 por 7.974 da 0. 0 multiplicado aquí por J, que sería 1. Más por más, aquí sería 0 por 59.319 sería 0. Multiplicado aquí por K, que sería 1, porque estamos en presencia de este producto escalar, entonces sería 1. Muy bien, aquí tenemos, entonces el momento con respecto al eje OX va a ser igual, aquí da 0, 0, nos quedaría entonces 18.3 por 1, 18.3 unidad de momento, que sería Newton por metro. Bueno, muchachos, entonces aquí tenemos, este sería el módulo del momento con respecto al eje X que pasa por el perno O. Y aquí tenemos la estructura vectorial del vector momento
o del momento con respecto al punto O por parte de la fuerza de 500 newton.